Bueno, muy buenos días a todos. Estamos de nuevo en el ciclo de charlas virtuales de Mutualdán. Buenos días, Osvaldo. Hola, buenos días. Hola, Mónica. Buenos días a todos. Estamos de nuevo en un ciclo de charlas de Mutualdán, el último de impuestos del año, con novedades como siempre. Vamos a esperar 2 minutitos más que están terminando de entrar y a las 9 vamos a dar comienzo a nuestra charla con el contador Osvaldo Balán. Bárbaro. Bueno, Osvaldo, son las 9, vamos a dar comienzo a esta nueva charla del ciclo de charlas virtuales de Mutualdán. Vamos a tratar los temas de impuestos, novedades y tratamientos en IVA, en ganancias, y los cierres de diciembre, que ya los tenemos ahí para empezar a trabajar. Sí. Así que bueno, cuando gustes, un placer este encuentro nuevamente. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente acá con ustedes en esta charla. Como bien decía Mónica, la única del año. Este año que, por supuesto, ha sido muy tranquilo. No hemos tenido ningún cambio, ninguna novedad. Todo pacífico. Y ya arrancando con el Mundial, así que sí, parece que todo se suspende hasta después del Mundial. Hoy inclusive, ¿no? Hoy tenemos un amistoso, tenemos el amistoso al mediodía, así que ya todas las últimas actividades que se hacen en el año se tienen que programar teniendo en cuenta este asunto del Mundial y ya casi cerrando la persiana, ¿no? Pero bueno, el mundo sigue andando y en materia impositiva, por supuesto, seguimos con algunas novedades y la idea es hoy hablar de un mix de temas de fondo. Vamos a volver a comentar un poquito de planificación fiscal, algunos tips o recordar algunos tips vinculados con el cierre 31 de diciembre, que ya lo tenemos ahí nomás, lo tenemos encima. Vamos a hablar también de las diferencias de cambio en los distintos impuestos, ¿sí? Acá en la Argentina, bueno, no hay diferencia de cambio porque el dólar siempre está al mismo valor, ¿no? A todos los meses, todos los años. No, tenemos el problemita este de las diferencias de cambio en los distintos impuestos que cada tanto resurge o vuelve a tratarse, se vuelve a comentarse. Vamos a arrancar ya mismo, ¿sí? Después vamos a dejar algún espacio, como siempre, al final para las preguntas que puedan existir. Estoy ahora tratando desesperadamente de que esto pase. El PowerPoint, que espero que lo estén viendo. Sí, ahí se ve A ver, perfecto, en Osvaldo. materia... ¿Cómo, Ahí se Mónica? ve perfecto y se escucha muy bien. Ah, bien, bien, bárbaro. Con respecto a las novedades, en realidad estamos en un momento donde puede haber novedades, inclusive con este tema de la prórroga de las sesiones en el Congreso, porque lo que está dando vueltas, y en realidad ya lo hemos tratado, ¿no? Y estuvo durmiendo el sueño de los justos y aparentemente ahora se va a tratar y se va a reflotar, es este proyecto agroindustrial, que ya lo hemos comentado en alguna otra oportunidad. Vamos a ver si finalmente sale con modificaciones o lo vuelven a dormir, porque recuerden que ya a fines del año pasado se había insistido mucho con este proyecto vinculado con justamente algunas medidas para tratar de favorecer a los sectores agroindustriales, específicamente dentro del mundo del campo, tratar de fomentar un incremento en la producción tanto de animales como de
kilos, y también alguna medida vinculada con los invernadores, que los invernadores pudieran valuar los stocks ganaderos igual que los criadores. Después, cuando hablemos un poquito sobre planificación de cierres, vamos a recordar este tema que ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Cría versus invernada, invernada versus cría. Los criadores están beneficiados, tienen un régimen más favorable o mucho más favorable en materia de evaluación de stocks. Hay un diferimiento en impuesto a las ganancias importante para los criadores, y los invernadores están en el peor de los mundos porque tienen que evaluar a precio de plaza menos gastos de venta. Y entonces están muchas veces obligados a liquidar stocks, a no llegar a los quilajes adecuados. Y bueno, y esto se incluyó en ese proyecto agroindustrial para favorecer a los invernadores y que pudiesen evaluar los stocks igual que los criadores. Pero bueno, estamos hablando de proyecto, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre ahora con las extraordinarias. También en este proyecto agroindustrial, yo se los estoy comentando un poquito de memoria, está previsto amortización acelerada de bienes de capital, también un bono de crédito fiscal para aquellos que incrementasen la producción, o sea que varias medidas vinculadas con el sector, la amortización acelerada de pasturas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta cuestión. Y otro tema que la verdad que tendrían que hacer algo vinculado con lo que ocurre, y este año mucho peor, del tema de sequía. Yo creo que van a tener que en algún momento sacar normas más favorables que lo que hoy existe en materia de emergencia agropecuaria, porque la ley de emergencia agropecuaria es una norma que es insuficiente, a todas luces es insuficiente cuando existen estos fenómenos climáticos tan adversos como los que han ocurrido últimamente, esta sequía que lamentablemente, bueno, a pesar de las últimas lluvias, sigue siendo un problema serio, con una producción que se ha perdido en materia de trigo en una porción muy significativa, y veremos qué es lo que pasa con el clima ahora y bueno, la siembra de la gruesa, ¿no? Pero bueno, estamos a las puertas de seguramente de algunos cambios, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y vamos a hablar de un tema que es viejísimo. Sin embargo, cada 2 por 3 vuelve, ¿no? Este tema de las diferencias de cambio. Diferencia de cambio, arrancando por el IVA. Bueno, la diferencia de cambio ocurren cuando los importes se facturan en moneda extranjera y se cancelan en moneda de curso legal, ¿no? Entonces eso es habitual, pero también puede ocurrir que se facture en moneda extranjera, con ventas o prestaciones o locaciones, y la cancelación sea también a través de la misma moneda extranjera. Habitualmente hablamos de dólares, ¿no? Y acá no habría entonces una diferencia de cambio si tanto la operación original como la cancelación posterior opera en moneda extranjera. Ustedes saben que en la ley del IVA, este es un problema prehistórico, ¿no? Primigenio. Arrancó la ley de IVA allá en el año 1975. Y desde que arrancó la ley de IVA, hay una norma en el artículo 10º, hoy actualmente de la ley, el 5º párrafo, que dice siempre lo mismo, desde el año 1975. Y es esta historia del principio de la unicidad, ¿no? Que nosotros los contadores que estamos en materia impositiva, ya desde la facultad, estamos con este principio de unicidad. Algo así como que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si hay una venta grabada en el IVA, lo accesorio, que en este caso serían los intereses, estamos hablando de intereses, ¿sí? La norma refiere a intereses, actualizaciones, comisiones, recuperos de gastos y similares.
¿sí? Entonces, cuando hay una operación principal, no sé, una venta de insumos, por ejemplo, insumos agrícolas, que está grabada en el IVA, bueno, lo accesorio, y en realidad, cualquiera sea el tratamiento de esa operación original, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pero ustedes fíjense, qué curiosidad, que acá en la ley del IVA no hay mención a las diferencias de cambio. O sea, dice intereses, actualizaciones, comisiones, recupero de gastos y similares. Y entonces se olvidó el legislador de incluir a las diferencias de cambio. Las diferencias de cambio están acá o no están. Y bueno, cada vez que se agrega y similares es para ahí problemas, porque y similares es, bueno, entra todo en la bolsa, no figura expresamente, pero es similar, o lo puedo asimilar, o es parecido. Entonces lo incluyo no porque esté expresamente, sino porque acompaña con esto de todo lo demás y similares. Y la cuestión es que, acá yo no lo voy a aburrir con el tema doctrinario, pero esto en su momento corrió mucha agua debajo del puente, ¿no? Muchos ríos de tinta, donde una parte de la doctrina opinaba, bueno, en realidad siguen opinando, que las diferencias de cambio no están acá expresamente. Por ejemplo, el colega, amigo, distinguido tributarista Martín Caranta, y hay otra parte de la doctrina que dice, no, las diferencias de cambio claramente forman parte del precio neto grabado y es lo mismo. Por un lado podría haber una operación que se pacte con intereses y bueno, entonces los intereses están grabados y bueno, si en vez de pactarse con intereses, lo que se conviene es que se va a cancelar, digamos, al equivalente en pesos de la moneda extranjera originalmente pactada y bueno, forma parte del precio, esa diferencia de cambio estaría también grabada. La FIP, curiosamente, con este tema que es tan importante, hay pocos antecedentes. Hay pocos dictámenes. Hay un dictamen 24 al 91, otro dictamen 31 del 2003. El dictamen 24 al 91, un poco lo que decíamos hace un momento, si la operación es en moneda extranjera original y se cancela en moneda extranjera, no hay diferencia de cambio. Fíjense que son tan viejos, este dictamen 24 del 91, que habla de australes, ¿no? Habla de australes, estamos todavía en la época de los australes antes del 1 a 1, ¿eh? Antes de, bueno, Cavallo y la convertibilidad. La cuestión es que, ven, acá habla de australes, obligación equivalente a australes. Y el dictamen, digamos, un poquito más desarrollado y que se suele mencionar siempre, es este dictamen 31 del 2003, donde claramente, ya lo había dicho el fisco en el pronunciamiento anterior, pero claramente dice, mire, esto compone o forma parte de los gastos financieros. No lo dice expresamente la norma, pero las diferencias de cambio son gastos financieros. Son gastos financieros, por supuesto están recontragravadas, es lo que dijo siempre el fisco, ¿no? Diferencias de cambio recontragravadas en el IVA, y la verdad que tampoco se ha discutido a nivel empresa, no conozco empresas que hayan discutido la no gravabilidad de las diferencias de cambio. Y acá hay un fallo, en este antecedente, se menciona un fallo también muy viejo del año 1991, que es este fallo Artcasas SRL, donde ya ahí la Corte había convalidado que las diferencias de cambio debían considerarse como gastos financieros grabados, ¿sí? Lo que tenemos un poquito más reciente en materia de antecedentes son estas consultas vinculantes. Una consulta vinculante 5 del 2019 referida a una situación de dación en pago, que se iba a cancelar originalmente la obligación a través de un pago, pero en definitiva, digamos, no hubo esa cancelación en efectivo, bueno, no digamos en efectivo, no hubo una transferencia bancaria, sino que hubo una cancelación con bienes, ¿no? Con bienes. Y acá lo que termina diciendo la FIP en esta consulta vinculante 5 del 2019, por eso está titulado Dación en Pago, en vez de cancelar con una transferencia, cancelaron entregando bienes. Y llega a la conclusión el fisco que de todas maneras acá existe una diferencia de cambio que encuadra en la norma de la ley de IVA que recién estábamos comentando, artículo 10º, quinto párrafo, 2 o apartado 2, y que las diferencias de cambio son gastos financieros y que están grabadas en el impuesto. Y en esta consulta vinculante, que es todavía más reciente,
de consulta vinculante 29 del 2022, que se refiere a pago en especie. De nuevo, hay una operación original en moneda extranjera. Acá se refiere a entrega, facturación de agroinsumos, y lo que hay es una cancelación con granos. Y llega a la conclusión en esta consulta vinculante que debería considerarse la cancelación a la cotización del cereal al momento de la entrega, y que de nuevo esta diferencia que se produce entre el valor original y el valor de la cancelación, se trata de un mayor importe de esa, ¿no? Una parte del precio. Así dicen todos los que consideran la gravabilidad. Mire, esto es una parte del precio. Por lo tanto, corresponde la gravabilidad. Ahora bien, una cuestión que yo no les comenté y que se discutió, me voy un poquito para atrás, en este dictamen 31 del 2003, una parte de la doctrina, esto es a nivel doctrinario, para el fisco no hay discusión, pero una parte de la doctrina, y en algún lugar algunos pretenden discutirlo, bueno, está bien, la diferencia de cambio está grabada, pero el IVA no forma parte del precio neto grabado. Entonces algunos dicen, no, mire, lo que está grabado es la diferencia de cambio calculada sobre el precio neto, pero sobre el IVA de la factura original, generaría una diferencia de cambio que no estaría alcanzada. Si después tenemos tiempo, lo podemos ver con un ejemplo numérico, pero la postura del fisco acá es, mire, está todo grabado, usted no puede hacer esta distinción de que de la diferencia de cambio total hay una parte solamente que va a estar alcanzada por el impuesto, porque hay una parte de la diferencia de cambio que es la que corresponde al IVA de la operación primigenia. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a un tema donde sí tenemos mayor controversia, porque lo que decíamos recién es un tema digamos, que más o menos se recepta pacíficamente, aunque podría haber alguna empresa que estuviese haciendo algún manejo diferente. Pero en ingresos brutos, ¿por qué tenemos que hacer un poquito hincapié? Porque hay un par de fallos vinculados justamente a diferencia de cambio, ingresos brutos, provincia de Buenos Aires, son fallos de la provincia de Buenos Aires, donde en estos últimos antecedentes la jurisprudencia viene diciendo que no deberían grabarse o no estarían grabadas en ingresos brutos las diferencias de cambio. Acá, por supuesto, que el fisco de la provincia, en este informe 97 del 2003, dijo y sigue sosteniendo lo mismo. Mire, estos son lo mismo que intereses de financiación, o sea, lo mismo, intereses de financiación que desvalorización monetaria. Y ambos forman parte de la base imponible del gravamen. Entonces dice, las diferencias de cambio tienen que ver con la desvalorización monetaria, pero yo los asimilo a intereses por financiación. ¿Saben por qué algunos dicen que no es lo mismo? Porque los intereses, volviendo al tema inclusive del IVA, ¿no? En el IVA, ¿por qué los intereses están grabados? Porque los intereses tienen también esta particularidad de que se pactan entre las partes, ¿no? Pactamos un interés del 6% mensual o de lo que fuese. En cambio, la diferencia de cambio responde no al acuerdo entre las partes, sino al manejo, o más bien al desmanejo cambiario de nuestro país, o monetario. Y además es impredecible, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el dólar hoy, ayer, mañana? No, ayer sí, porque ya sabemos, ¿no? Pero mañana no, hoy tampoco. Bueno, y hay una causa, Ciagro SRL, esta fue la primera causa, porque en pronunciamientos anteriores venía ganando la postura de Arba, ¿no? Hay un fallo Piantoni donde por mayoría gana la postura de Arba. Mire, no me hinche, la diferencia de cambio están grabadas en ingresos brutos, ¿sí? Es lo mismo que los intereses por financiación. Si los intereses están grabados, las diferencias de cambio también están grabadas. Pero en este causa Ciagro, la conclusión fue al revés, ¿no es cierto? Por unanimidad. Y toma en consideración un antecedente anterior que tiene que ver con otra cuestión, pero donde también se trataban las diferencias de cambio, que es Aerolíneas Argentinas. Y lo que dice es, mire, son dos momentos distintos. En ingresos brutos hay que ir por el devengado,
¿sabe qué? Estamos en el mundo del devengado. Entonces la foto es la foto del día de la operación. Ahí se devengó el ingreso. Y después el tema es el cobro, que es un momento posterior, que no tiene nada que ver con la generación del hecho imponible que se genera, valga la redundancia, en el momento del devengamiento. ¿Sí? Entonces, que en este momento posterior, que tiene que ver con el cobro, acá no estamos en el mundo de la percepción, estamos en el mundo del devengado, en ingreso bruto. Por lo tanto, el cobro efectivo a mí no me interesa. Es lo que dijo el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires en esta causa Ciagro. Yo voy a tratar de ir un poquito más rapidito, en realidad nos quedan unos temas de diferencia de cambio, pero quiero reservar también un poco de tiempo no mucho, pero algunos tips vinculados con los cierres 31 de diciembre, ya que estamos ahí nomás, ¿no? Después tenemos otro fallo Nordelta, un poquito más reciente, del 2019, con una cuestión de, digamos, de otro origen porque se trataba de la venta de lotes. Yo no los quiero aburrir, pero un tema muy discutido en materia de provincia de Buenos Aires, Nordelta, discutido a nivel también nacional, porque Nordelta lo que hacía era vender lotes con ciertas obras, pero decía, no, yo no tengo que pagar porque yo vendo acciones. O sea, había adoptado una forma jurídica por la cual en vez de figurar vendiendo el lote y vendiendo la construcción, era como que vendía acciones, que daban derecho a utilizar la infraestructura, etc. Entonces, por esa cuestión decías, yo por la parte que vendo acciones no tengo que pagar ni IVA ni ingreso bruto. Perdió, ¿no? En provincia de Buenos Aires perdió. A nivel nacional hay fallos contrapuestos, vamos a ver qué dice la Corte, pero en definitiva lo que se discutió después en este fallo y que nos interesa es, bueno, y la diferencia de cambio porque pierde, o sea, pierde que tiene que pagar ingresos brutos, que esto está grabado, no minches, Nordelta en ingreso bruto está grabado, no es venta de acciones, usted está vendiendo lotes y construcción, pero ¿qué pasó con la diferencia de cambio? Y con la diferencia de cambio gana acá Nordelta, porque, de nuevo, las diferencias de cambio surgen en un momento posterior, yendo al criterio del percibido, pero lo que hay que considerar en ingresos brutos es el momento original, es el principio del devengado. Así que venimos con estos antecedentes. En aerolíneas también había otra cuestión que consideraban que tiene que ver con esta historia de convenio multilateral. De un punto de vista erróneo, decían, no, pero la diferencia de cambio no están grabadas porque fíjense que a efectos del convenio multilateral no hay que considerarlas ni como gasto ni como ingreso, o sea, no hay que tomarla. Pero eso es un tema solo que tiene que ver no con la liquidación del impuesto, sino que tiene que ver con la atribución de coeficientes a efectos del convenio multilateral. Pero ya que estamos, lo recordamos. ¿Cuál es el tratamiento de la diferencia de cambio? Si uno está armando un convenio multilateral, y en esta ya había antecedentes, digamos, anteriores, pero con esta resolución 5 del 2017, la Comisión Arbitral, que es el organismo de aplicación del convenio multilateral, interpretó que determinados conceptos no hay que considerarlos, el BPP, el valor patrimonial proporcional, ni tampoco las diferencias de cambio. Negativas o positivas, bueno, no hay que tomarlos ni como gastos ni como ingresos, y aclara esta resolución. Esto es independiente del tratamiento que le dé cada jurisdicción, cada provincia, a estos conceptos en cuanto a grabados o no grabados. Esto es al solo efecto del cálculo de los coeficientes. Y ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias de cambio en el impuesto a las ganancias. Y entonces tenemos que hacer una distinción que ustedes conocen perfectamente. Por un lado están los sujetos empresa y por otro lado están las personas humanas, ¿sí? Las personas humanas como nosotros. Si somos contadores públicos somos cuasi humanos, pero casi humanos, ¿no? Los sujetos empresa, y alguien me dijo una vez, y a mí me quedó, no será muy técnico, él me dijo, mira, Waldo, cualquier cosa que haga en la vida un sujeto empresa, siempre está todo grabado por impuesto a las ganancias. No te preocupes que está todo grabado, ¿sí? Un sujeto de empresa, por ejemplo, una sociedad,
vende un inmueble que hace 83 años que lo tiene, bueno, está grabado. No, mirá que por única vez en la vida, está siempre todo grabado. Un sujeto de empresa por única vez en la vida se le ocurre comprar y vender 4 camionetas, está grabado. Un sujeto de empresa recibe un subsidio, como los subsidios están grabados, está todo grabado. O sea, todo, cualquier renta, siempre está grabada por la teoría de, o sea, incremento patrimonial, teoría del balance o empresa fuente o como quieran llamarlo. Bueno, eso lo aprendimos en la facultad, siempre está todo grabado. Es complicado ser sujeto de empresa en la Argentina, porque está todo grabado, siempre. Hay que imputar por el principio del devengado, que ahora después en un ratito vamos a hablar, el tema de los cierres y los tips. ¿Y esto qué quiere decir? Estamos en problemas, porque vendimos mucho, cuidado, ¿no? Vendimos mucho el día 28 de diciembre, estamos contentos. ¿Cuánto que vendimos? Lástima que nuestro querido cliente no nos pagó un solo centavo. Entonces tenemos el problema de que la renta está totalmente devengada, pero no tenemos un solo peso. El día que tengamos que pagar impuestos a la ganancia, no tenemos plata para pagar porque nuestro cliente no nos paga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre con las diferencias de cambio? Y bueno, está todo grabado. Las diferencias de cambio también están grabadas. Si son positivas, están grabadas. Y si son negativas, son pérdida deducible. Y esto está, hay normas que vamos a recordar muy rápidamente, pero tiene que ver con un artículo 72 de la ley, 108 también de la ley que refiere al ajuste por inflación impositivo. Y hay que señalar de que no tiene exenciones. Los sujetos empresa están en el peor de los mundos porque además no tienen exenciones. O sea, el artículo 26 de la ley es todo para personas humanas. No hay exenciones para sujetos empresa porque en ninguno de todos los apartados, los incisos del artículo 26, no hay ninguno que aplique para los sujetos empresa, salvo el tema de reintegros o reembolsos de exportación para pymes, pero después no hay ninguno, ¿sí? En cambio, las personas humanas como nosotros tenemos varias ventajas. Primero, que no tenemos que tributar por cualquier renta porque las rentas no habituales no están grabadas, están fuera del ámbito de la imposición, pero tenemos derecho a exenciones. Y dentro de las exenciones, porque están en el artículo 26, son todas para nosotros, ¿no? El inciso T refiere justamente a montos provenientes de actualizaciones de crédito de cualquier origen o naturaleza. Y acá hay una discusión, pero solamente doctrinaria. Algunos dicen, la diferencia de cambio para nosotros, a ver, compramos dólares, Mónica, ¿compraste dólares? Al 1 a 1, en la época que se podía. Todavía tenemos dólares de la época, quién sabe, ¿no? De la época prehistórica. Bueno, Nada heredamos chiquita sería. 200 dólares de la abuela. ¿Qué hacemos? ¿Lo vendemos? Deberíamos venderlo en el mercado, en el bull, que no se les ocurra venderlo en el blue porque está prohibido. O hacemos una operación de dólar MEP. Bueno, la cuestión es que las diferencias de cambio para las personas humanas están exentas. Algunos dicen, ni siquiera hacía falta poner la exención, porque no es una actividad habitual, se supone que alguien no es habitualista, y entonces directamente no están grabadas. Pero lo que abunda no daña. Entonces, o están exentas o están no grabadas, estarían fuera del ámbito de la imposición, por no revestir el carácter de habitualidad, o están exentas. Pero en cualquiera de las dos posibilidades, opciones, no tenemos que pagar por nosotros, como personas. Ojo, personas, pero no empresas unipersonales, porque si en vez de ser personas somos empresas unipersonales, a ver, Juancito Pérez, pequeño productor agropecuario, actúa como Juancito Pérez, ahí sí, porque las empresas unipersonales son sujetos empresa y también cualquier cosa que hacen en la vida genera un resultado que está siempre grabado por impuesto a las ganancias. Y aparte, una cuestión adicional es que los sujetos empresa están obligados al ajuste por inflación impositivo. Sí, lástima que hasta hace poquito el ajuste por inflación impositivo no lo podían computar en su totalidad. Recién a partir de cierres operados el 31 de diciembre del 2021 pueden computar el ajuste por inflación impositivo en forma integral. Esto que dice acá es simplemente un repaso de las normas de impuesto a las ganancias, cuáles son los artículos que refieren a los sujetos empresa y al diferencia de cambio. El artículo 72
es algo bastante obvio, ¿no? Que tenés que aplicar tipo de cambio uniforme, los que establezca la norma legal o reglamentaria, que sea el tipo de cambio vendedor o comprador del Banco de la Nación, y también te dice cómo se calculan las diferencias de cambio, que también es algo obvio. Si tenías una deuda, un crédito al cierre del ejercicio anterior, lo seguís teniendo en este ejercicio, vas a tener la diferencia de cambio por esos saldos impagos, así lo denomina la norma, saldos impagos. Y si hubiese una cancelación intermedia de ese crédito, de esa deuda a mitad de ejercicio, bueno, el corte va a estar justamente con ese pago o ese cobro, ¿no? Pero bueno, esto lo aclara el artículo 72 de la ley. Y el 108, inciso C, que tiene que ver con el ajuste por inflación impositivo, también te dice que los sujetos empresa deberán imputar como ganancia o como pérdida las diferencias de cambio, ¿sí? Esto es para los sujetos empresa. Pero acá hubo un problema porque ya hace varios años la AFIP emitió una circular, que es la circular 5 del 2014, donde consideró que diferencias de cambio originadas en una operatoria de dólar MEP, por las cuales las empresas se hacen de dólares, pero ¿qué pasa? Se hacen de dólares al tipo de cambio oficial, porque en realidad para la norma impositiva lo único que existe es el dólar oficial, Banco Nación, con lo cual el dólar oficial está, no sé, a 160, pero el dólar MEP está a más de 300, con lo cual es una brecha importante. Y esto genera, este tipo de operatoria genera una pérdida, ¿no? Es una forma de que las empresas se pueden hacer de dólares legalmente, pero genera una pérdida. Y el fisco dijo, no, un momentito, esa pérdida no es deducible, porque es una planificación fiscal nociva, ¿no? A la AFIP le gusta es nociva, planificación fiscal nociva. Ah, la mierda. Bueno, entonces cuidado con esta planificación fiscal nociva, pero está mal que una circular interprete esto, ha sido criticada hasta el cansancio por la doctrina, primero porque es una circular, segundo porque esto es más que discutible. Después dice también la circular, no es una pérdida extraordinaria, pero pérdida extraordinaria en general uno refiere a pérdidas extraordinarias por caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, inclusive habría que ver si es una diferencia de cambio negativa o si es una pérdida originada por la compra y venta de títulos públicos. Porque si es una pérdida originada por la compra y venta de títulos públicos, ahí no es discutible que es pérdida. Pero el problema es que ese quebranto no se puede computar totalmente, sino contra otros, o mejor dicho, tiene una afectación específica, son quebrantos específicos, solo se podrían computar contra utilidades también del mismo tipo, o sea, de títulos públicos. Si es quebranto de títulos públicos, tiene que considerarse o imputarse o compensarse contra utilidades del mismo tipo. Entre paréntesis, vieron que hay un fallo telefónica muy reciente donde la Corte avalaría la actualización de los quebrantos, ¿no? Por lo menos a partir del 1 de enero del 2018, un tema de mucha controversia, ¿no? Bueno, y en este fallo exterram, volviendo a las diferencias de cambio, lo que termina diciendo el fallo, que es un fallo del tribunal fiscal, es que la pérdida sería computable, ¿sí? Y la discusión entonces pasaría a si se trata de una pérdida financiera computable sin una operación financiera computable, la pérdida sin ninguna restricción, o si se trata de una pérdida originada en la compraventa de títulos públicos, con lo cual solo podría utilizarse contra utilidades o compensarse contra utilidades del mismo tipo. Bien, ahora voy a tomar un poquito de agua. Y vamos a hablar, después si nos sobran un par de minutitos, les voy a pasar el ejemplo, porque en alguna empresa puede haber alguna discusión de ese tema, sobre qué ocurre con el IVA y las diferencias de cambio en cuanto a que si solo estarían grabadas en el IVA las diferencias de cambio calculadas sobre el precio neto grabado, o si estarían grabadas también las diferencias de cambio calculadas sobre el IVA de la factura original. ¿Sí? ¿Me siguen? La parte que les dije, hola, buen día, soy Osvaldo Balán, es un gusto saludarlos. ¿Esa parte se llegó a entender? Yo siempre pregunto lo mismo, porque por ahí ni ahí, ¿no? A ver, hay 47 personas que están en este momento, es una cosa impresionante, ¿sí?
Dentro de un ratito nos salvamos, ¿no? Pues si llega a ser el partido, el amistoso de Argentina, más temprano, Llegamos, nada, ¿no? Pero también que ¿eh? llegamos bien, Teníamos que Osvaldo, llegamos bien al partido. llegamos justo, pero está todo fríamente calculado. No, Qué bárbaro. le quería recordar a los participantes que estamos en el modo reunión, con lo cual si quieren prender las cámaras o hacer alguna consulta, podemos habilitarle el micrófono. Al final igual Osvaldo siempre nos ofrece un ratito de preguntas, así que, pero si en medio quieren consultar algo, nos levantan la mano o prenden la cámara. Sí, somos 47 en este momento. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar de cuestiones que ustedes seguramente conocen o que también pueden hacer algún aporte, porque yo solamente seleccioné algunas pocas, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos cierre el 31 de diciembre? Ojo, primer punto. No todas las empresas, si estamos hablando de sociedades regulares, ¿qué tipo de sujetos empresa conocemos? Bueno, sujetos empresa, los que son sociedades que llevan registraciones contables que les permitan confeccionar balances en forma comercial, y entonces una sociedad anónima, una SRL, una, no sé, puede ser alguna SAS. Entonces, la fecha de cierre puede ser cualquiera, ¿no? Puede tener fecha de cierre, no sé, 31 de diciembre, es la más habitual, dicen algunos por ahí, algún estudio de que más de la mitad de las sociedades en la Argentina tienen como fecha de cierre el 31 de diciembre, pero hay otros que son bastante comunes, ¿no? En materia agropecuaria es bastante común, o ganadera, el 30 de junio, así que puede ser cualquiera, ¿eh? 31 de enero, 28 de febrero. Lo único que hay que tener cuidado con la fecha de cierre, no sé si les comenté, pero a mí en una oportunidad me tocó una sociedad que le había puesto como fecha de cierre en el estatuto 30 de diciembre. Y eso es un error, porque si uno lo tiene que hacer bien, en realidad el ejercicio sería iniciado el 31 de diciembre del año pasado y terminar el 30 de diciembre de este año. Y si hubo ventas, operaciones el 31 de diciembre, corresponden al ejercicio siguiente. Así que cuidado con los días, no nos equivoquemos, ¿no? Lo mismo si le ponemos 30 de marzo, fecha de cierre ejercicio 30 de marzo. O sea, lo primero que hay que saber es cuántos días tiene cada mes. También alguien puede decir, le pongo como fecha de cierre 29 de febrero y cierro de ejercicio una vez cada 4 años. No, pero eso creo que no está admitido. Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay muchos cierres 31 de diciembre. Entonces, hoy estamos a un mes y medio y todavía se puede hacer algo. Porque ¿qué podemos hacer si es el cierre es 31 de diciembre? ¿Qué podemos hacer el 4 de enero? Supongo que el 4 de enero nos damos cuenta y le decimos a nuestro querido cliente, uy, estuve pensando y acá con los papeles que me mandaste, ¿qué te parece si compramos o vendemos? No, ya cerró el ejercicio. Ya cerró el ejercicio, no podés hacer nada, o sea, casi nada con un cierre de ejercicio ya concretado. Con lo cual, esto es una verdad de perogrullo, que no sé muy bien qué quiere decir, pero bueno, es una verdad de perogrullo la cuestión de que hay que ir proyectando. Tenemos que ir haciendo proyecciones en impuesto a las ganancias, que es el impuesto más planificable, si se quiere. Todos los impuestos son planificables, pero este es un impuesto de ejercicio y tenemos que ir viendo cómo viene la mano. Y ahora tendremos que ver, si el cierre es 31 de diciembre, cómo viene la mano. Bueno, a ver, tirame sumas y saldos al 31 de octubre. Bueno, venimos con ganancia, ¿cuánto ganancia? A ver, ¿qué vas a hacer los últimos 2 meses? ¿Tenés previsto vender mucho, comprar una maquinaria, vender una maquinaria? Entonces, tenemos el impacto de lo que se haga de acá hasta el 31 de diciembre. Y ese impacto puede ser positivo o negativo, ¿sí? Para el impuesto a las ganancias. Ustedes me van a decir, en definitiva, pateamos la pelota un año. A ver, lo único que tienen los sujetos empresa es la posibilidad de diferir, pues ya dijimos que está todo grabado, o sea, no hay beneficios permanentes. Lo que existe es la posibilidad de diferir, y también podemos entrar en alguna de las posibilidades de diferimiento con el devengado exigible o con la opción de venta y reemplazo. Pero bueno, patear la pelota para adelante, más con la inflación que hemos conseguido, ¿no? Que nos hemos esmerado en conseguir esta inflación de
el 100% casi, ¿no? Anual. Entonces no es lo mismo tener que pagar el impuesto a las ganancias. ¿Cuándo vence? Para una sociedad anónima cierra el 31 de diciembre. ¿Cuándo vence? Y supongamos, no está el calendario, pero más o menos el 15 de mayo, ¿no? Para mitad del mes de mayo, el quinto mes a partir de la fecha de cierre de ejercicio, entre el 13 y el 17, bueno, por ahí vencerá la declaración jurada del mes de mayo. Entonces no es lo mismo tener que pagar 2 millones de pesos, o 10 millones de pesos, o 15 millones, o lo que sea, el mayo del 2023, que poder diferir y terminar pagando sobre esa utilidad en mayo del 2024, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, acá lo que hay que tener en consideración es el principio del devengado. Y el principio del devengado parece algo fácil, pero ojo que hay una cantidad de fallos y antecedentes sobre qué es devengado, ¿no? Parece fácil, pero no tanto, porque no es exactamente siempre el criterio contable. Y acá, bueno, yo no os voy a aburrir con estos antecedentes, solamente los traje a colación, pero, por ejemplo, en Laboratorios Motter, le digo cuál fue el tema, por qué discutieron. Siempre es patear para adelante, sí o no. Laboratorios Motter, laboratorio, dijo, mire, a mí no me aprobaron todos estos análisis bioquímicos, el Colegio Bioquímico de la provincia de Formosa me los aprobó un año más tarde. No tiene nada que ver. O sea, una cosa es la aprobación del cobro o la autorización del cobro versus el trabajo realizado o no. Si es un servicio, si es una prestación, si es una locación, se efectuó y que lo aprueben o no lo aprueben, ¿sí? Y aparte no tiene que ver con el devengado, ¿eh? Está devengado. El servicio se efectuó, está devengado. Y este sí es importante, el de Crismar, porque tiene que ver con algo que a todas las empresas les pasa, que es los juicios laborales. Y entonces lo que dijo acá hay el Tribunal Fiscal, y hay otros antecedentes, para un poquito. ¿Vos estás seguro que ganás este juicio? Segurísimo. Acá tengo el informe del abogado. ¿Ganás o perdés? No, los juicios laborales se pierden, no se ganan, se pierden, se pierden. El que gana es el empleado, el que pierde es la empresa. Entonces, la empresa pierde. Tiene un informe, supongo, de un abogado que dice, este juicio lo perdemos. ¿Es suficiente? No, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho el fisco, y ha sido convalidado por la jurisprudencia, es que tiene que haber sentencia firme. Así que hasta que no haya sentencia firme, eso que está provisionado, porque ¿qué hizo la empresa? Por prudencia lo mandó a pérdida. Si este juicio lo perdemos, bueno, lo mandamos a pérdida, ¿no? Para mostrar adecuadamente la situación económica financiera de la empresa. Y entonces, cuidado, tiene que haber sentencia firme. Y después, bueno, acá, si alguien arma un tema de cohabitat, hay algunos fallos, este es menos importante, pero si alguien arma una previsión, llámenlo como quiera, ¿no? Previsión o provisión para despidos, porque piensa que va a despedir al personal, porque va a tener que cerrar el año que viene, por más que eso sea cierto, acá tenían que cerrar, porque era recolección de residuos y terminaba el contrato y cerraban la persiana, bueno, provisiono, bueno, nada que ver, hasta que no echaste al personal, hasta que no hay telegrama de despido, no puedes mandarlo a pérdida. Bueno, y después hay tema de obligaciones provisionales, hay fallo de corte en compañía de radiocomunicaciones móviles, o sea, cuidado con el principio del devengado, ¿sí? Cuidado con el principio del devengado. Una actualización. Me parece que tenía el micrófono abierto, pero ahí ya está. Entonces, también cuidado con un fallo de corte en Compañía Tucumana de Refrescos, que acá lo que dice es, si estás en una operatoria que abarca más de un periodo fiscal, cuidado también, esto te puede salir a favor o en contra, y la Corte se aparta al principio del devengado, dice, no importa que parte de esto sea del año próximo. Si vos firmaste el contrato el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ya nacen las obligaciones para uno y para otro. Entonces, cuidado con... No, pero mirá que recién el año que viene voy a tener que hacer algo, porque yo me comprometí a hacer tal cosa, pero esto tiene que ver con mis ingresos, mis gastos y mi operatoria. Acá era publicidad, propaganda, Coca-Cola de refresco de Tucumán. Pero bueno, se aceptó la postura del contribuyente y se aceptó que podía tomar como pérdida algo que está solamente firmado. Yo me comprometo a hacer tal cosa. Bueno, ya es un gasto porque ya acaeció el hecho jurídico, le da importancia al hecho jurídico, al contrato, más allá que al principio contable. Pero, ¿qué podemos hacer? Y podemos, si estamos con el problema del devengado, ¿cuál es el problema del devengado? Ya lo dijimos, vendemos hoy, pero hay que ver cuándo cobramos. Entonces, ¿hay alguna opción?
está la opción del devengado exigible. Ustedes me van a decir, el devengado exigible es una opción, pero es para venta de mercaderías con plazos de financiación superiores a 10 meses. ¿Y eso quién vende en la Argentina con plazos de financiación superiores a 10 meses? Nadie. Lo que pasa es que el decreto reglamentario extiende esta opción para otros bienes, como por ejemplo podría ser la venta de un paquete accionario, o podría ser la venta de un inmueble, o podría ser la cesión de derechos. Entonces hay que estar atento porque no sirve para cualquier cosa, pero por ahí una empresa va a vender un inmueble importante, lo va a terminar cobrando de acá a 3 años y puede diferir el resultado y puede ir imputando en función a la exigibilidad de las cuotas. ¿Cuándo las cuotas son exigibles? Bueno, hay 12 que van a ser exigibles el año que viene, 12 el otro año y 12, bueno, entonces se va a ir tributando en función a esa exigibilidad. También puede ser que una empresa tenga un importante paquete accionario y lo venda, y ahí normalmente hay financiación, y entonces se puede pasar al devengado exigible, o en el caso donde hay fallos, también de cesiones de derechos, cesiones de intangibles, bueno, son temas puntuales. Acá eran Montes de la Paz, cementerio privado, no te venden la tierra, sino que te ceden el derecho a utilizarla en una cantidad de años, y estas cuotas, se pagan cuotas, te dieron la posibilidad para la empresa para ir por el devengado exigible. Bueno, ¿qué hacemos ahora antes del 31 de diciembre? ¿Vendemos, compramos, no hacemos nada? Bueno, y esto es una cuestión de sentido común, ¿no? Si hay ventas que están muy cercanas al cierre, entre vender el día 28 de diciembre, supongamos que estamos hablando de venta de cosas muebles, ¿no? También, si es servicios, habría que ver la prestación del servicio, pero venta de cosas muebles. ¿Qué hago? ¿Vendo el día 28 de diciembre por 52 millones de pesos o vendo el día 3 de enero? Bueno, qué sé yo, la verdad que si puedo diferir unos días la venta, el resultado que origine esa operación la paso para el año siguiente. Entonces, acá lo que podría verse de acuerdo a cómo venga el resultado del ejercicio. Ojo, estamos hablando del resultado del ejercicio, utilidades, que pueden ser utilidades significativas, pero por ahí estamos en otro cliente o nuestra empresa que viene con quebranto, entonces ya... A ver ahí si lo perdimos a Osvaldo, que hoy estaba con un poquito de problemas de señal. Osvaldo, si me escuchás, si querés sacar la cámara. No sé si alguno de los participantes a mí me escucha. Sí, sí, se escucha perfecto, Mónica, lo perdimos a Osvaldo. Lo perdimos, sí, hoy estuvo comentando que tenía problemas de señal, pero hasta ahora venía perfecto. Seguramente ahora se va a reconectar sin la cámara, que era lo que habíamos pensado en un principio. Esperamos un Muchas momento. gracias. Sí, ahí está Moni, ahí volvió. ¿Lo ves? Sí, sí, ya lo tengo aceptado y le estaba poniendo el micrófono. Faltaría abrir el micrófono, Osvaldo. Yo ahí te puse solicitud. Ahí. ¿Estamos de nuevo? Estamos de nuevo. Si querés ¿Tengo que volvemos compartir a pantalla? compartir el PDF y si preferís Esto sacar ya la... habíamos hablado con Mónica que podía pasar, Sí, pero bueno, a ver, ¿qué más tengo que hacer? Compartir pantalla. compartir pantalla y si querés podemos sacar la cámara si ahora hay algún problemita de... O probamos. ¿Ahí estamos de nuevo? Ahí estamos, perfecto. Ahí ya está apareciendo la pantalla. Si querés ponerlo en pantalla completa. Bueno, entonces, por suerte nos tocó ya casi en el Ya cierre, ¿no? Vamos a estábamos ver si tenemos terminando. suerte. Sí. Sí, tenemos suerte. Bueno, entonces, esto es una verdad de perogrullo, qué conviene, qué no conviene, y ver, ¿no? Me conviene, obviamente, diferir
diferir ventas, adelantar gastos y compras, ver qué voy a hacer con los bienes de uso. Ojo que si tengo una venta importante, bueno, también en materia de bienes de uso hay otra alternativa que es la opción de venta y reemplazo. Depende qué ocurra, ¿no? Si voy a vender, la empresa va a vender una muy importante maquinaria, puede ir por venta y reemplazo. Si la empresa está vendiendo, si es una chacra, un campo, una finca, puede ir por venta y reemplazo en materia de inmuebles, que esto lo hemos charlado en alguna de las jornadas o de las charlas de planificación fiscal. Hablamos de venta y reemplazo, que es una herramienta importante para diferir el resultado, que puede ser muy significativo cuando estamos hablando de venta de bienes de uso, bienes muebles, ni que hablar si es un inmueble, bien de uso, un campo, una chacra, una finca, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que llevar la proyección del ajuste por inflación impositivo, que se volvió mucho más importante de lo que era antes, porque antes teníamos el tema de que en una época no se podía directamente aplicar, luego tuvimos el fraccionamiento, el tema de los tercios, luego tuvimos los sextos, pero a partir de cierres operados 31 de diciembre del 2021, el ajuste por inflación impositivo es al 100%, con lo cual, para bien o para mal, tenemos que ver cuál es la situación de la empresa. Si es una empresa que está por ahí muy endeudada, va a tener problemas, pues generalmente le va a ocasionar este endeudamiento un ajuste por inflación ganancia, ¿no? Y bueno, cuidado con el tema de los bienes de uso. Las empresas se equipan y tienen deuda y parece que están en el peor de los mundos, al revés de lo que tenía que ser por efecto del ajuste por inflación impositivo. Entonces hay que hacer una proyección de cómo viene el ajuste por inflación estático, que ya lo tenemos, lo único que nos falta es exactamente cuál va a ser la inflación hasta el 31 de diciembre, pero está más o menos calculado, proyectada, y cuál va a ser el ajuste dinámico que tiene que ver con los retiros, con los aportes, con justamente la compra de bienes de uso, con ¿sí? la venta de bienes de uso. Entonces todo eso ya lo tenemos que ir piloteando porque nos va a impactar de lleno en la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Bueno, por ejemplo, el tema de incobrables. Nosotros dijimos, uy, le vendí a alguien y me debe 8 millones de pesos, no me paga. ¿Qué me conviene hacer? Y antes del 31 de diciembre me conviene iniciarle la acción judicial, porque este es un índice de incobrabilidad. Resulta que la única alternativa que tengo es la deducción por incobrables fiscales, pero para deducir incobrables tiene que haber un índice de incobrabilidad. Y el primer índice de incobrabilidad es justamente el inicio de la acción judicial. Entonces, si yo estoy ahora y alguien me debe 8, yo soy una empresa, ¿no? Yo, en este caso, no sé, Osvaldito Sociedad Anónima, y resulta que alguien me debe 8 millones de pesos, yo soy Osvaldito Sociedad Anónima, me conviene iniciarle el juicio antes del 31 de diciembre, porque si no tengo el juicio iniciado, no voy a poder deducir esos 8 millones de pesos, ¿sí? Como pérdida de este ejercicio. Y si yo le inicio el juicio el 3 de febrero, después la feria, ya es una deducción del año próximo. Entonces, cuidado con este tema. Esto está puesto muy tangencialmente porque usted me va a decir, ¿qué tenemos que ver ahora a esta altura con el blanqueo para la construcción? Que encima faltan 4 días para que venza la primera etapa, que es el blanqueo a la tasa del 5%. Seguramente esto ya algo lo vieron, lo habrán comentado con Oscar. Hay un blanqueo que es muy puntual, que es el blanqueo de la construcción. Vamos a ver, parece que el año que viene se va a ampliar está en el presupuesto y está aprobado para viviendas usadas con una serie de restricciones, para ciertos importadores. Bueno, veremos. Y si finalmente se firma el acuerdo de intercambio automático con Estados Unidos, probablemente haya un nuevo blanqueo, ¿sí? Para los que tengan fondos depositados en el exterior y no declarados. Pero acá es, si una empresa, por ejemplo, agropecuaria, el Mangrullo Sociedad Anónima tiene un campo, una chacra, una finca, no sé, en una zona semi-urbana o rural, lo que sea, ¿no? Rural. Pero ahí podría desarrollarse un proyecto inmobiliario. El problema que tiene la empresa es que cuando va a vender ese inmueble, el impuesto a las ganancias es catastrófico porque es precio de venta menos costo histórico, ¿sí? Es un terreno, es valor de origen, no se amortiza y es una ganancia fenomenal. Y después marche preso, vaya hasta la corte para pelear por el principio de la no confiscatoriedad, porque es comparar peras, pera con manzana. Se compró la chacra o el campo en $1 millón, lo vende hoy en $1 millón, por ahí era $1 millón, era en el 1 a 1, lo vende hoy en $1 millón al tipo de cambio
oficial son 160 millones, ganó 159 millones. Eso es absurdo, porque en dólares no ganó nada. Lo que compró en $1 millón lo vende en $1 millón. Pero andá y pelear a la corte. Entonces la alternativa que hoy tiene la empresa, lo que pasa que es muy puntual y termina el 31 de diciembre, es ese inmueble venderlo a alguien que va a desarrollar un proyecto inmobiliario que cumpla con esta norma de la ley 27613. O sea, tienes un proyecto inmobiliario nuevo, bueno, una serie de condiciones. Pero si es así, si se vende el inmueble antes del 31 de diciembre, resulta que el costo se actualiza, se permite la actualización del costo y recién se va a tributar el impuesto cuando existe una contrapartida. Por ejemplo, cuando la empresa reciba unidades o lotes a cambio de la venta del inmueble. Con lo cual hay un doble beneficio. Diferimiento en el pago y actualización del costo. Lo que pasa que es súper puntual, yo lo comento solamente porque estamos hablando de cierre el 31 de diciembre, y esto es algo que solo se puede hacer, porque así lo dice la ley, hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué podemos hacer una vez cerrado el ejercicio? A ver qué nos queda poquito, ya me apuro. Una vez cerrado el ejercicio, se puede aprobar honorarios de directores, esto ya lo saben, lo hemos charlado en alguna oportunidad, lo conocen, es un viejo truco, y esto hay tiempo hasta el día de presentación de la declaración jurada. Recuerden que se pueden asignar honorarios de directores hasta el 25% de la utilidad contable. Normalmente en sociedades cerradas, lo que se trata es de aprovechar al máximo esta deducción, implica un menor impuesto a las ganancias para la empresa, es una deducción admitida en impuesto a las ganancias, será o es ganancia gravada en cabeza del director, pero normalmente acá se puede jugar con un diferimiento porque es ganancia gravada para el director en el año calendario siguiente. Entonces, honorarios de directores siempre lo tenemos que contemplar, pero acá hay más tiempo, porque vence la posibilidad de asignar en forma individual, esos son los requisitos, tienen que estar asignados en forma individual los honorarios, ¿hasta qué día? Hasta el día de vencimiento de la declaración jurada, 13 de mayo del 2023, para un cierre diciembre. También podemos pagarle, esto es menos probable, pero una gratificación por única vez, para que no sea permanente, ¿no? Y que tenga cargas sociales al personal. Hay tiempo también hasta el 13 de mayo. Yo no he visto que esto se haga demasiado habitualmente, pero es deducible por más que, porque corresponde al ejercicio 31 de diciembre del 2022, por más que se terminen pagando hasta el 13 de mayo del 2023. ¿Sí? Y después si hay beneficiario exterior y les dejan pagar, porque hay todo un lío para girar al exterior, recuerden que solo son deducibles regalías, intereses, asesoramiento técnico prestado al exterior, está en el balance contable como pérdida, pero impositivamente solo lo puedo considerar pérdida si giré y retuve el impuesto a las ganancias al beneficiario del exterior. En materia de agricultura y ganadería, y esto ustedes lo saben mejor que yo, en ganadería, ¿qué hacemos en los últimos 3 meses? Y si estamos en el mundo de cría, esto es especialmente para los, o puntualmente o exclusivamente para criadores, lo que conviene es que la categoría más vendida el último trimestre sea vacas viejas, porque las vacas viejas valen poco y tienen una ponderación alta, de acuerdo a las tablas de correlación de la ley 23.079. Con lo cual, este viejo truco que todos los conocen, lo que pasa es que hay que programarlo y hay que tratar de no salir de allí, porque una vez que saliste de allí, te va a dar un inventario mucho más alto, pero bueno, manejar el tema de las ventas del último trimestre para que la categoría más vendida del último trimestre sea vaca vieja, rezago, refugo, como ustedes quieran llamarlo, porque valen poco y tienen una ponderación alta y eso arrastra al resto de las categorías a una subvaluación. Y después el viejo truco de comprar vientres para incrementar o renovar el plantel. Entonces, si alguien es criador, puede comprar vaquillas, vaquillonas, vacas para renovar, incrementar el plantel, y eso genera una pérdida impositiva porque esa compra la tiene que tomar impositivamente al valor fijo, que el valor fijo parece un valor ridículamente bajo, es el del inicio de ejercicio. Hay vacas que por ahí están valuadas a 50 pesos, 500 pesos, no sé, lo que fuese, lo que surja del primer ejercicio, nunca se actualizan esos valores, ahora tampoco,
Con lo cual, por cada animal que compre va a tener una pérdida. Si la vaca está valuada impositivamente en 500 y se compró una vaca en 100.000 pesos, estoy inventando, y por cada vaca que compre va a perder 99.500 pesos. Pero eso no se lo podemos decir a nuestro querido cliente el día 28 de diciembre, sino que tiene que ser programado porque hay que ver si puede comprar, cómo puede comprar, si quiere comprar, etc. Y en materia de agricultura, y acá es más difícil, pero entre la decisión de cosechar 3 días antes del cierre o 3 días después, conviene siempre 3 días después. ¿Por qué? Porque si está esa alternativa, resulta que al cierre conviene llegar en sementera, evaluar los sembradíos a costo, ciertos costos incurridos. En cambio, si cosechamos antes del cierre, ya tenemos cereal y hay que evaluar ese cereal a precio de plaza menos gasto de venta, y eso genera una ganancia por la mera tenencia. Entonces, bueno, esto ya lo hemos comentado en alguna charla, pero de nuevo, cuidado con este tema de qué hacemos tanto en ganadería como en agricultura con la fecha de cierre, qué conviene y qué deja de convenir. Y si alguien dice, bueno, yo voy a cambiar la fecha de cierre porque no me gusta la que tengo, cuidado porque primero que no es tan frecuente, hay una viejísima resolución, que es esta resolución 1966 de la DGI, es del año 1977, créase o no, esta resolución sigue estando vigente. Y lo único que te dice es que tenés que avisar con 3 meses de anticipación, pero cuidado, porque el fisco puede diferir, te puede decir, no, no te autorizo el cambio de fecha de cierre, porque hay un perjuicio fiscal significativo. Entonces, si es solamente por un beneficio que el contribuyente quiera obtener, por ejemplo, que tenga una operación muy importante en esos meses, que tenga una venta muy importante no sé, de bienes de uso, de un campo, de lo que fuere, el fisco probablemente no te lo acepte, porque lo dice la misma norma. Dice, de las actuaciones pertinentes, si surge un perjuicio fiscal importante, yo que soy la AFIP, no te voy a aceptar en este ejercicio el cambio y lo voy a diferir hacia adelante. Entonces, cuidado con esta historia. ¿Y cómo se haría si alguien de todas maneras quiere cambiar la fecha de cierre? Se hace a través de presentaciones digitales, hay que informar cuáles son los motivos del cambio, hay que ya adjuntar primero hay que hacerlo desde el punto de vista societario, ¿no? Estatutario, hay que modificar el estatuto contrato social, hay que inscribir esa modificación de estatuto contrato social, bueno, y después hay que informar si existen importantes o hay operaciones de activo fijo, ventas, no dice importantes, dice en general ventas de activo fijo, y si tiene determinadas desgravaciones o deducciones promocionales. Y además el fisco aprovecha para pedirte un montón de otras cosas y evaluar. Entonces, porque hemos tenido casos donde algunos dicen, che, voy a cambiar la fecha de cierre porque por el tema del stock, a mí no me conviene, esta fecha la voy a poner en tal otra. Cuidado por estos dos motivos. Primero, que el fisco puede diferirlo. Segundo, si lo difiere vas a estar en el peor de los mundos porque vas a tener una modificación estatutaria, ya cambiaste contablemente, vas a tener balance contable y el fisco te va a pedir que igual le hagas un balance impositivo porque no te autorizó todavía impositivamente ese cambio. Entonces, es una alternativa, pero hay que verla con cuidado, no es así nomás. Y hasta acá llegamos, no me quiero extender demasiado porque son las 10, ¿no? 10 en punto. ¿Y qué te parece, Mónica? Hacemos, 10:01. si quieren, alguna ronda de preguntas. Está todo fríamente calculado. No, un lujo. En realidad íbamos a terminar justo a las 10, pero un minuto de 10:01, suspensión por impecable. corte imprevisto. No, a mí por el chat, acá no me llegó ninguna pregunta, pero por el WhatsApp me comentaron algo respecto de la diferencia de cambio que hablamos, como que quedó una duda. En el caso de compra de dólar MEP, la diferencia de cambio entre ese valor de adquisición y el oficial es pérdida, pero ¿qué pasaba con el impuesto a las ganancias? O sea, en el balance es una pérdida, pero en ganancias la podíamos deducir o no como tal. Bueno, no, está bien en la pregunta. Es justamente lo que el fisco dijo, uy, yo soy la AFIP, interpreto a través de esta circular 5 del 2014, como soy la AFIP y considero que es una planificación fiscal nociva. Mirá, vos esto lo haces a propósito solamente para jorobarme a mí, no tiene que ver con tu empresa, es algo también, no lo podés deducir. Porque yo soy la AFIP y digo que vos estás planificando nocivamente. Cuestión de que está presuponiendo, ¿no? Vieron que toda esta historia de las planificaciones fiscales
quedó suspendida por ahora, esta resolución 4838, que tanto lío hubo, que tantas presentaciones demandó por parte de las entidades profesionales y que finalmente por ahora está suspendida porque el fisco se dio cuenta que era inaplicable. Así que no tenemos nada en cuanto a que haya que informar las planificaciones fiscales nocivas por ahora y se va a reformular todo el sistema. Pero en esa época, que todavía no estaba la resolución 4838, ya el fisco estaba con este concepto de planificación fiscal nociva. Y entonces, para la AFIP es una pérdida no deducible. ¿Qué dice la doctrina? Que el fisco está totalmente equivocado. ¿Qué dijo este fallo Exterran? Que es deducible, que es totalmente deducible la pérdida que se origina en esta operatoria. Lo que pasa, que lo que ahora quedó en discusión es qué tipo de pérdida es. Porque si es una pérdida de tipo financiera, como considera parte o gran parte de la doctrina, bueno, la podés computar sin ningún problema. Pero si fuese una pérdida originada por la compra-venta de títulos públicos, tiene el inconveniente de que es un quebranto específico. Y como es un quebranto específico, solo podría utilizarse o compensarse con reutilidades también generadas por el resultado de la venta de títulos públicos. Con lo cual, esa me parece que sería hoy la discusión a la luz de este fallo Exterran, que es un fallo reciente de hace unos meses. Sí, es entonces, nuevito. como Sí, tantos porque es temas, compra como de tantos títulos temas, públicos, ¿cómo? que es a través de títulos públicos esa operatoria. Claro, por eso, por eso. Entonces, si uno sigue el criterio del fallo, parecería que estamos en problemas porque si bien es quebranto, no me lo podría tomar así livianamente contra cualquier otra utilidad, sino que solo Claro. me lo podría tomar o considerar o compensar contra utilidades de ese mismo tipo, de ese Del mismo mismo tipo. origen. Tengo una pregunta Claro. más. La compra de una maquinaria al cierre se activa el bien, pero ¿se manda a pérdida la cuota de amortización? Claro, ahí hay otro tema, ¿no? Que uno siempre, cuidado también con el ajuste por inflación, digamos, las consecuencias del ajuste por inflación impositivo. Pero si no, uno decía, conviene comprar una maquinaria el día, 3 días antes del cierre, porque yo puedo mandar a pérdida el total de la amortización. Por más que la maquinaria me la haya comprado el 31 de diciembre, resulta que yo puedo tomar la amortización del 100%. ¿Cómo vas a tomar la amortización del 100% si esa maquinaria la compraste 2 días antes, 3 días antes o el mismo día de la fecha de cierre de ejercicio? Porque no se proporciona la amortización en materia de bienes muebles. Se computa año íntegro. Recuerden que solo va la proporción en el caso de bienes inmuebles. Pues si alguien compra una oficina o compra, no sé, un galpón, un depósito, lo que sea, bueno, ahí sí tiene que ver en qué trimestre del año lo compró, porque la amortización del 2% sobre la parte atribuible al edificio solo corresponde en función al tiempo, en función al trimestre, será el 2%, el 1,5%, el 1 o el 0,5%, según el trimestre en el cual se haya comprado ese inmueble. Pero en materia de bienes muebles amortizables, la amortización se computa en su integralidad. Entonces, por ahí conviene, ¿sí?, comprarla antes del cierre. Lo que pasa es que alguien me va a decir, bueno, lo que pasa es que yo, si tenía dinero, me convenía dejarlo en la cuenta corriente, porque si lo tengo en la cuenta corriente es un activo computable que me genera una pérdida por el ajuste por inflación estático. Pero bueno, también si en vez del 31 de diciembre, el 2 de enero, resulta que se compra esa maquinaria, te va a generar un ajuste dinámico. Entonces me parece que de todas maneras le va a convenir a la empresa, si tiene la decisión de comprar, que compre antes del 31 de diciembre porque va a poder amortizar íntegramente esa maquinaria, ¿no? Exacto. Uh-huh. No en función al tiempo, no en función a los días, no en función al mes, el año Claro, entero. el año completo. Sí, no una amortización extraordinaria, pero la amortización habitual del bien, no hay ningún problema. Bueno, sí, recuerden que las amortizaciones, en realidad hay otro tema con la amortización de bienes muebles, que no hay un porcentaje que esté
fijado legalmente, con lo cual hay pautas referenciales, y si uno puede probar que la amortización debería ser mayor por un tema tecnológico, y bueno, amortizar una sembradora, una cosechadora, no sé, en 4 años, si se puede justificar, bueno, en general hay pautas referenciales, ¿no?, de amortización de bienes muebles amortizables, pero no son obligatorias si el contribuyente puede probar que en función a el tema de la tecnología, esa maquinaria va a quedar desactualizada o fuera de foco, En un periodo en un plazo menor. menor. Sí. Alejandro Ciancaglini nos pregunta si quiere hacer un comentario sobre la facturación de las diferencias de cambio por lo que pasa en la práctica. Sí, Alejandro, un amigo, hemos hablado de estos temas, así que adelante, seguramente va a ser un aporte de gran utilidad. Hola, Hola, Alejandro. no sé si me escuchan. Sí, Hola. ahí se escucha, Alejandro. Perfecto. Bueno, buen día para todos. Buen día, Osvaldo, buen día, gente de DAN y participantes. El tema es el siguiente, con referencia a la facturación de las diferencias de cambio. Ves la más variada gama de alternativas de facturación, y yo creo que la mayoría, por lo menos de las que pude ver, están mal. Nosotros hicimos un trabajo en su momento que publicamos con Osvaldo en Novedades Fiscales de Ámbito Financiero, con una posición que es diferente a la de Martín Caranta, que explicaba hoy Osvaldo. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Grandes empresas, por ejemplo, han facturado o facturan, ni siquiera facturan diferencias de cambio, sino que las mandan directamente a la cuenta corriente como un débito, sin discriminación de IVA y sin comprobante fiscal. Bueno, eso en principio es medio un disparate, pero en otros casos han emitido el comprobante fiscal, con IVA incluido, sobre la base del precio neto grabado de la factura emitida en moneda extranjera, sin considerar el IVA, como decía hoy Osvaldo, y otras que me parece que es lo correcto, es aquel caso en que incluyen en la diferencia de cambio el valor total de la factura, incluyendo el IVA, no solo el precio neto grabado, y aplican la alícuota general del impuesto. No se vincula con la alícuota reducida en caso de que originalmente se tratara de un bien grabado a alícuota reducida. Ahora bien, estos tratamientos generalmente tienen una serie de consecuencias para quien recibe el débito o la factura del ajuste de la diferencia de cambio, porque ¿qué sucede? El cómputo del IVA necesariamente tiene que surgir de la factura, porque no hay otra forma de computar IVA, porque la misma ley de IVA dice que el crédito fiscal es el que surge de la factura o documento equivalente, con lo que si no hay factura no puede haber IVA computado. La segunda cuestión tiene que ver con el tratamiento del impuesto a las ganancias, porque ¿qué pasa? Cuando se trata de un débito común en la cuenta que ni siquiera tiene IVA, esa nota de débito, que aunque sea comprobante fiscal, es una cuestión de facturación insuficiente, y con más grave situación en cuanto al cómputo en el impuesto a las ganancias como gasto, porque en realidad si el comprobante no reúne las condiciones fiscales que la ley exige, podríamos tener un planteo de salida no documentada y computar el gasto como en el impuesto a las ganancias como un gasto deducible. Entonces, como en la práctica se ven situaciones muy raras respecto al tratamiento de la diferencia de cambio, y la DGI, la FIP no ha dicho nada sobre estos temas, bueno, esos son los riesgos que tenemos que tratar de evitar. Pero veo con mucha frecuencia que las notas de débito o están con un IVA diferente, o no tienen el IVA directamente, o la base imponible sobre la cual se liquida la diferencia de cambio no es la base correcta. Y yo considero que la diferencia de cambio, a veces, como facturan también la diferencia de cambio con el IVA contenido dentro del total de la diferencia de cambio, cosa que tampoco me parece que corresponda hacerlo de ese modo. Sí. Un ejemplito práctico.
Después se lo voy a mandar, pero tengo un ejemplito práctico donde, no, está tal cual, está perfecto lo que dice Alejandro. Aparte, es verdad, y empresas de primera línea están haciendo mal las cosas y no te mandan, no tenés comprobante. Y si no tenés comprobante, bueno, obviamente es una infracción a las normas de facturación, pero además está el problema de que cómo te vas a computar, no te puedes computar, digamos, IVA, no hay impuesto al valor agregado ahí, si no hay un documento. Están infringiendo, digamos, normas básicas de facturación y un problema también la deducción de impuesto a las ganancias, porque si no hay un comprobante para deducir impuesto a las ganancias, bueno, no puede surgir simplemente una cuenta corriente. Con lo cual es cierto lo que dice Alejandro, sorprendentemente la AFIP no tenemos conocimiento de que haya atacado estos casos, pero en la práctica se dan. Entonces, este tema de que se ve claramente que las diferencias de cambio están grabadas, que deberían documentarse, que generan impuesto al valor agregado, que el impuesto al valor agregado debería ser a la misma alícuota, porque son integrantes del precio neto grabado, derivan de una operación principal, y entonces aplica el principio de unicidad. Lo accesorio tiene que tener la misma tasa que lo principal. En la práctica surgen estos casos más frecuentes de lo que uno podría pensar, o no grabar el IVA sobre la diferencia de cambio que se refiere a la parte justamente del impuesto al valor agregado de la factura original, y uno ve estas situaciones en la práctica y sorprendentemente, bueno, la AFIP no tenemos conocimiento de que haya actuado demasiado al respecto. Pero el asunto es que si estamos del lado de la contraparte, bueno, que somos la empresa más chica, bueno, habrá que ver cómo se discute con la empresa más grande para que cumpla con esas normas de facturación y que no sea simplemente, mira, está en la cuenta corriente, ¿no? Tenés una diferencia entre el valor original y el valor pagado y esa es la diferencia de cambio. Bueno, eso no es así, eso debería documentarse. No sé si a ese punto creo que te refiere Alejandro, ¿no es cierto? Sí, y que se respete la alícuota de la obligación principal, yo no lo he visto por ahora. Bueno, ahí hay otro tema que está en discusión también, que es el hecho de que es la interpretación del alcance de esa normativa. Porque en el caso de los intereses, a veces, si no se vinculan con una operación directamente, se graban a la alícuota del 21%. O si los intereses surgen como consecuencia de operaciones grabadas a la alícuota del 10 y a la alícuota del 10,5 del 21, y que puede ocurrir también con diferencias de cambio, normalmente la solución es aplicar la alícuota máxima para no generar una discusión sobre esta cuestión. Porque a veces los intereses se calculan sobre diferencias de compensación. Es el caso de las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes que operan débitos por alícuotas del 10,5 y débitos por alícuotas del 21 por diferente facturación, generan esa imposibilidad de imputación directa porque hay un saldo de compensación, porque hay pagos en el medio computables, hay débitos y créditos, y la identificación de la alícuota en la que están grabadas las operaciones en el cálculo de intereses se hace imposible. Consecuentemente, ahí sí lo que se aplica es la tasa máxima, porque no es fácil Sí, habría que hacer un seguimiento, pero no es identificar las operaciones a alícuotas diferentes. Si toda la cuenta corriente en cuanto a sus débitos está configurada por débitos y facturaciones de alícuotas, problema, pero eso en la práctica no ocurre en algunos casos de empresa. Osvaldo, algunas preguntitas más y vamos cerrando. Raúl nos pregunta, ¿qué pasa si la maquinaria la entregan al año siguiente? Un poco siguiendo esto, entiendo, de la compra del bien de uso a último momento, antes del cierre. ¿Qué pasa si la entrega de ese bien es posterior, digamos? No, se supone, a ver, se supone que la maquinaria debería estar, digamos, en no el lugar. solamente... Sí, debería estar habilitada para ser utilizada, porque si no ya, evidentemente, ya es una maniobra, ¿no? Es como que te compro la maquinaria, pero en realidad figura que te la compro, pero me la entregaste el año que viene, entonces mal puedo amortizar
una maquinaria que no estuvo en mi poder. Entonces debería probarse de que la maquinaria estaba entregada y estaba habilitada y estaba siendo utilizada, entre comillas, en el ejercicio. Porque si se entregó el año siguiente, para mí ahí habría problema para justificar la amortización. Después Martín nos pregunta, ¿qué observaría de una empresa con quebranto y saldo a favor en el ejercicio anterior? ¿Qué observaría? Sí, Una pero no empresa sé con si refiere quebranto. a algo anterior que venía hablando, no. No sé si está Martín, creo que sí. Si nos quiere aclarar por ahí la pregunta. Ahí le solicité el audio. Martín, si querés aclararnos un poquito la pregunta. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí, perfecto. Buenos días, doctor, y buenos días a todos los presentes. Es una empresa agropecuaria que el ejercicio anterior tuvo quebranto impositivo, pero tiene un saldo a favor. Me gustaría saber, como ingeniero agrónomo que soy, es qué observaría usted para este ejercicio realizar. O sea, yo ya hice la compra de una maquinaria y que presumiblemente la factura me la van a dar en diciembre. Y me la van a dar la factura con la maquinaria que compré. Aparte de eso, ¿qué observación puntual le haría usted en base al quebranto y al saldo a favor? Que ya sé que lo puedo utilizar, por ejemplo, para compensar el IVA ahora en enero del año que viene. No, a ver, la empresa si tiene quebranto, ya entonces tendría que pensar o ver de qué manera lo podría aprovechar. Una cuestión vinculada con los quebrantos es lo que decíamos, pero no es un tema pacífico, obviamente que para la AFIP esto no ha cambiado, pero la doctrina reiteradamente ha sostenido la actualización de los quebrantos. Ahora hay un fallo reciente de Telefónica a favor de la actualización, fallo de corte, con lo cual una alternativa sería que los quebrantos se podrían actualizar. Estamos hablando de quebrantos impositivos. Otra cuestión es saldos a favor. Los saldos a favor se generan, si estamos hablando de impuesto a las ganancias, por anticipos, retenciones, percepciones, pagos a cuenta. Esos saldos a favor se pueden utilizar en cualquier momento contra otros impuestos del mismo contribuyente. En principio, por ejemplo, contra impuesto al valor agregado, que sería la utilización más evidente, lógica, inmediata. Entonces, si hay un saldo a favor de lo que sea, de 1 millón, 2 millones, 5 millones de pesos, cuando viene la declaración jurada de IVA de cualquier mes y esa declaración jurada arroja un saldo a pagar, una posición pagadora de IVA, uno antes de pagar dice, bueno, como tengo un saldo a favor e impuesto a las ganancias, voy a hacer la compensación. A ver, si lo que se calcula es que va a quedar un saldo a favor en este ejercicio por retenciones, percepciones que se hayan soportado, en realidad ese todavía no es un saldo a favor porque no está presentada la declaración jurada. A algunos lo que les conviene es anticipar la presentación de la declaración jurada para poder aprovechar, ese también es un tema de planificación. Si alguien sabe que ya le va a dar quebranto la declaración jurada de ganancias y que de esa declaración jurada de ganancias, supongamos un cierre el 31 de diciembre, y le da quebranto, y además darle quebranto, le va a dar un saldo a favor por retenciones, percepciones de una cifra importante, lo que le conviene es anticipar lo máximo posible la presentación de esa declaración jurada, supongamos en febrero, si se puede, si está el balance y si puede ya cerrar esa declaración jurada. ¿Por qué? Porque ese saldo a favor entonces lo va a poder usar en febrero y no va a tener que esperar hasta mayo, que es el vencimiento, digamos, normal y habitual. Entonces yo no sé si iba por ese lado las preguntas, y después el tema de la compra o no de la maquinaria, bueno, nosotros hablábamos de una maquinaria, si la conviene comprarlo a alguien que tiene un resultado positivo, que va a tener un impuesto a las ganancias significativo, por ahí le conviene comprar la maquinaria antes del 31 de diciembre. Si viene con quebranto, bueno, esa mayor amortización lo único que va a hacer es sumar un poco más de quebranto al que ya tenía. Pero bueno, yo creo que ese sería un poco el esquema de esta ¿Y situación el de ajuste por quebrantos y inflación? saldos a favor. ¿Y el ajuste por inflación cómo juega en el quebranto?
El ajuste por inflación impositivo también hay que siempre irlo piloteando, y entonces cuidado porque un elemento importante del ajuste por inflación impositivo es el tema de altas y bajas de bienes de uso. Entonces, la compra de un bien de uso en el último mes generaría un ajuste dinámico igual a 0, porque no tenemos actualización, o sea que no me da ajuste dinámico. Lo que pasa que, bueno, voy a tener un bien de uso ahí al 31 de diciembre que es un activo no computable. O sea, es un activo no computable a efectos del ajuste por inflación estático del año siguiente. Entonces, bueno, eso también hay que mirarlo un poquito. O sea, que habría que desarrollarlo numéricamente, pero en principio ocurre eso. Si se compra un bien de uso en el último mes del año, del periodo fiscal del ejercicio, el ajuste dinámico da 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna actualización, ¿no? Si lo compras un mes antes, da un mes. Multiplicar por, no sé, el 6%, sería un 6% de ajuste dinámico positivo. Entonces, comprar un bien de uso en el último mes del periodo fiscal no te genera un ajuste dinámico. Lo que sí hay que tener en cuenta es que va a haber un activo no computable para el ajuste por inflación impositivo del año siguiente. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Martín y Osvaldo. No, al contrario. Una preguntita más y después un consejo y ya cerramos porque son 10:23, Osvaldo. Dice, Y yo pensé que no iba a haber preguntas y al final, al final se despertaba. surgieron, si pedí el beneficio de amortización acelerada, ¿no puedo aplicar venta y reemplazo? Bueno, primero, pedir el beneficio de amortización acelerada. ¿Por qué? A ver, amortización acelerada no es que uno pide el beneficio, sino que hay que ver si hay algún régimen legal que permita la amortización acelerada. Por ejemplo, no sé, se aprueba este programa agroindustrial que prevé amortización acelerada de maquinarias, etc. Entonces, no es que uno lo pide, sino que tiene que haber un régimen que lo establezca y si uno cumple con las condiciones, pero no es algo normal, ¿no? Tiene que haber régimen que permita la amortización acelerada y hay que ver cuáles son los requisitos. Y la otra parte de la pregunta es si puedo o no ir por venta y reemplazo. Exacto. Yo no he visto que haya una restricción en venta y reemplazo dependiendo de la amortización, si es acelerada o no acelerada. O sea, esto es algo que existe una norma puntual que en algún momento, en algún régimen de amortización acelerada lo mencione, son regímenes que ambos se pueden utilizar, no son incompatibles. Bien. Y por último, Ángeles nos deja un tip para los cierres de diciembre, también para colaborar. Dice, un aporte para los cierres de diciembre, teniendo en cuenta la dificultad de pasto que hay por la sequía, es para las empresas con actividad mixta, agricultura y ganadería, es destinar parte de las facturas de insumos, como urea o fosfato, y además que pueda defenderse haber sido utilizado sobre campos naturales o verdeos para hacer gasto del ejercicio. Recomiendo cubrirse con algún informe de agrónomo o un asesor que recomiende esta fertilización para hacer frente a la seca. Nos lo dejó como un aporte también. No, buenísimo. Evidentemente, todo lo que pueda pasar de activo a pérdida ayuda, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. en vez de tenerlo en el stock, pasa a ser una pérdida, pero hay que defenderlo. Está muy bien. No solo el planteo, sino la prueba, pues el día de mañana va a venir el fisco y te puede decir, no te creo nada. Entonces, hay que justificarlo, hay que tener la prueba de qué se hizo realmente con esos insumos. En este caso sí tiene valor el aporte del ingeniero, o sería como un informe del abogado donde no podemos, si el juicio no terminó. En este caso sí, nos sirve como No. Porque, a ver, no, lo del abogado era otra cosa. En el tema del abogado era, lamentablemente para la FIP, y viene ganando en varios fallos, en el caso de juicios tiene que haber sentencia firme. Pero eso es porque hay un juicio. ¿Por qué dice eso el fisco? Porque mirá, por ahí se da vuelta la cosa, por ahí terminás ganando, es un tema discutible. ¿Por qué lo mandas a pérdida? Si al final no hay sentencia, se está discutiendo. Acá es distinto, acá no hay un juicio, acá es directamente un concepto que pasa de activo a pérdida. Y si eso se puede sostener, mira, ya no está más en el stock, se utilizó para este proceso productivo y ese lo considera una pérdida, bueno, será factible, habría que ver, ¿sí? Buenísimo. Bueno, Osvaldo,
Vamos a cerrar la charla. Hoy duró media hora más con las preguntas, pero fue sumamente completa. Fue la última del año, así que nos estaremos viendo, si todo sale bien, el próximo 2023. Que tengas Pero unas por supuesto, excelentes para mí fiestas. un gusto, así que esperemos que todos nos veamos el año próximo, esperemos que Argentina gane el Mundial, También. y bueno, y que todos estemos bien, y sí, arrancaremos como todos los años en marzo, ¿no? En general la primera charla siempre es en marzo, porque además hay todas las novedades del verano, que Todas suelen ser juntas. muchas o muchísimas, así que en marzo arrancaremos. Bueno, Bueno, Mónica, felices fiestas para todos muchas también. gracias por la colaboración. Gracias a todos y nos estamos viendo el año próximo. Muchas gracias a todos.